Bienvenidos a todos. Como bien ha dicho Bey, me llamo Paolo Furini y nada, aquí os cuento un poco de mi experiencia, pequeñita por el momento, con esta presentación que he decidido llamar Trabajar en cine, cómo no morir en el intento. A ver, este título es un poco irónico. Primero, la parte de trabajar en cine se refiere a una cosa que digo con un amigo que también trabaja en el sector, trabaja de lighter, pero que cuando estamos cenando o tenemos que elegir si comprarnos una cosa y tal, siempre decimos, es un poco el carpe diem de la vida, es como decir, a ver, trabajamos en cine, podemos permitirnoslo, que no es verdad, pero bueno, usamos esta broma de trabajar en cine como si fuésemos ricos y permitirnos. Y lo de cómo no morir en el intento, nadie va a morir en el intento, nunca se muere, ¿vale? Pero añadir ironía al asunto para recordarnos que al final yo en específico trabajo en animación, pero que sean videojuegos o que sean efectos especiales, son cosas que se añaden de manera virtual, ¿vale? No estamos salvando vidas, operando corazones y tal, entonces cada momento de estrés o donde el trabajo parece duro, recordar que no morimos en el intento. Dicho esto, la charla, esto es un poco la agenda de lo que vamos a hablar, ¿vale? Y cuando estaba pensando de cómo desarrollarla y de qué hablar, no he querido hablar de partes que en los varios cursos de producción o shot grid, en vez de cómo hablar de un departamento, cosas, sino de hablar de estas pequeñas sombras que ocurren durante el trabajo de la cual no se suele hablar, pero que me han pasado y que he descubierto que pasan a otra gente. Y para llegar ahí, vamos con la parte un poco más aburrida de la presentación, que es mi presentación. Entonces, como podéis ver de esta foto de archivo, siempre me ha gustado la animación, en particular aquí Disney. Soy Mickey Mouse, en la foto de arriba soy este que da un poco miedo, ¿vale? Con completamente la cara tapada. Y la otra es mi prima, que ahora trabaja en un trabajo como muy de números y finanzas, pero bueno, aquí estábamos a tope. Y cada carnaval, estos son solo dos de los disfraces que cada carnaval mi madre y mi tía nos preparaban. Y el segundo soy el enanito, no sé cómo se llama en español, el enanito este de Blancanieves, pero es el que siempre tiene una flor en la mano y tal. Pero bueno. Nada, yo no tenía claro que mi mundo fuese el cine de pequeño. O sea, alrededor de la adolescencia tuve unos meses donde empecé a acercarme a la cultura pop y al mundo y pensaba de querer ser cantante. No me preguntéis por qué, no canto especialmente bien y tal, pero bueno, hubo un par de meses ahí donde dije, bueno, esto es lo que quiero hacer en la vida. Y luego rápidamente se me fue porque empecé a apasionarme de cine y primero como viendo películas, luego comprando revista y viendo que los DVD me gustaba el making of. Y luego, en 2004, año en que se estrenó Chicas Mala y 13 Going on 30, que no me acuerdo el título español, puede que sea Un sueño para ella, una película que era muy fan de Jennifer Garner, y quería controlar qué tal estaba yendo en taquilla. Entonces, yo como un loco iba en IMDb y cada fin de semana me miraba la recaudación en taquilla y me monté un Excel donde iba guardando estos números sin saber que había taquilla también intrasemanales, pero yo me cogía solo los datos de fin de semana y lo comparaba con el presupuesto declarado de la película para ver qué tal iba, sin tener una idea de nada. No sabía cómo funcionaba, que había distribución, que había gastos de marketing y tal. Pero bueno, empecé a montarme este Excel, estilo 18, 19 años, no sé por qué. Y terminé el instituto, entonces le digo a mi familia que quiero hacer cine en la universidad. Y como podéis ver del fondo bucólico de mi foto, pues mi familia son agricultores, me miraron y me dijeron, por favor, busca un trabajo de verdad. Así que esto coincidía con, también leía muchos libros y tal, y coincidía con que se estaba estrenando Eragon al cine. Como estáis viendo, estoy hablando de películas como súper, no estoy hablando de películas Oscar y tal, como todas perlas pop o cultura un poco friki, pero bueno, esto es lo que me defino. Y nada, la cosa de Eragon era que el director era un supervisor de efectos especiales. Entonces he dicho, mira, entro al cine por ahí. Si mi familia no está de acuerdo conmigo, me va a hacerme estudiar cine, pues entro por otro lado. Y como había estudiado informática en el instituto, pues decidí hacer la carrera de informática porque había una asignatura que era Computer Graphics. Entonces he dicho, hay una asignatura de Computer Graphics, voy a hacer esta carrera, entro en el mundo del cine, me transformo o sea, entro en el mundo de efectos especiales, me transformo en VFX Sub, director, Eragon, Hollywood, va. Este era mi roadmap.
Pues la asignatura era matemática aplicada, física cuántica, era una cosa muy, muy, muy difícil de códigos aplicados para hacer cosas en 3D, tuve que darla 2 veces. Total, yo terminé mi grado en informática y lo que mis expectativas del mundo del cine pues no tenía. Y nada, ahí decidí hacer un máster de animación que duró 6 meses y de ahí empecé mi curro, un primer curro en Italia, un pequeño estudio, donde éramos el jefe y dos otros minions, digamos yo y otro, donde teníamos que hacer un poco de todo, animación, modelar, shading, rigging, o sea, de verdad, muy, muy, muy poner manos a todo. No sé si se puede llamar animación, con la animación que he visto luego en los años, pero bueno, algo hacía. Y ahí en un primer momento yo pensaba, o sea, para que veáis la confusión que reinaba en mis primeros años de buscar camino y entender qué hacía, y pensaba de querer ser rigger, porque había estudiado programación, sabía un poco de código, veía que me daba bien, no era bueno ni en animar, ni en modelar, ni en cosas, y nada, pues he dicho, venga, voy a ser rigger. Pero estaba ganando 500 euros al mes, era mi primer trabajo por un año, subía y bajaba y me gastaba todo el dinero en gasolina con el coche. Estaba en Italia en este momento, en Bolonia, entonces en el medio al cumplir los 27 años, como muy, muy triste, empecé a echar currículum sin ninguna vergüenza a todos los estudios que conocía que habían hecho una película de animación. Porque mientras tanto me había empezado a apasionar a Pixar, a ver todas las películas. Pixar estaba en su momento más alto, DreamWorks estaba a tope también, Disney estaba volviendo a remontar, toda la historia de John Lasseter que se movía de un estudio a otro, estaba como muy apasionado de todas estas movidas muy grandes y tal, sin saber en realidad cómo se hacían las cosas de verdad. Pues empiezo a echar currículum y cuando digo a todos, o sea, sin ninguna vergüenza, a las posiciones que pensaba que podían encajar con mi perfil y si no tenían posición, pues echaba a posiciones que estaban abiertas. Entonces, DreamWorks, Pixar, Walt Disney, Blue Sky, que todavía estaba abierta, Illumination, un estudio en Holanda que había hecho una peli que se llamaba El Castillo Mágico, y luego me acordaba de un estudio español que había hecho Planet 51, entonces Ilion Animation Studios, hecho ahí también. Entonces yo echaba y he dicho, bueno, algo, a ver qué pasa. Y pues un viernes de marzo me llaman de Ilion Animation Studios y yo digo, bah, se han equivocado. Ah, no, encima, no solo esto, pero que la aplicación de Ilion Animation Studios era para una posición que se llamaba Technical Assistant, TA, Lighting TA. Yo no sabía ni que TA era por Technical Assistant, preguntaba a mis contactos de LinkedIn, oye, ¿sabéis qué es un TA? No, no lo sabemos, cada estudio tiene sus nombres y sus códigos. Pedían una cover letter, no sabía cómo hacer una cover letter, la busqué en Google, cómo se hace una cover letter, y me salió una cover letter que la vuelvo a ver ahora y digo, uno, que descarado, dos, en realidad estaba diciendo la verdad, o sea, era como muy inconsciente, pero muy bien presentada, que ahora como tengo más dudas, pero bueno, ya lo hablaremos luego de las dudas. Y pues me llaman para la primera entrevista, la hago, digo, no pasa nada, es un viernes, y a las 2 horas me escriben y me dicen, vale, pues seguimos para adelante con el proceso, el lunes queremos hacer una entrevista con el Gigi Sub para marcar el puesto. Yo me llega este correo y paso un sábado y un domingo terribles diciendo, no, ¿qué quieren de mí? Si yo no sé hacer nada, se han equivocado, pero no sé absolutamente nada, ¿qué pasa? Y un fin de semana fatal. Y llega el lunes, voy a esta entrevista y hay muchos vídeos que yo todavía no había visto claramente de cómo cosas que no hacer en unas entrevistas y yo empiezo la entrevista diciendo, a ver, quería empezar diciendo que soy muy entry level y no tengo mucha experiencia en producciones grandes, no quiero gastar mal vuestro tiempo porque no me siento, o sea, solo quiero poner la mano para adelante. Y básicamente ellos me dicen que no te preocupes. Ellos como tranquilizándome a mí que esta es una posición entry level, no te preocupes, es una posición técnica muy para empezar en el pipe y tal, la entrevista vale bien. Y yo justo el día después tenía un viaje completamente casual a Sevilla con unas amigas por 3 días, que era un regalo de cumpleaños, y fue a aterrizar a Sevilla, yo le dije a mi empresa que me iba por 3 días y me llega la oferta para Ilion Animation Studios, donde en 2 semanas tenía que mudarme a España. Total, yo no me acuerdo muy bien de este viaje en Sevilla porque estaba un poco en shock con esta reorganización de mi vida, porque uno no pensaba salir de Italia, dos no pensaba que me cogiesen, pero bueno, tal. Y total, que luego, ok, vuelvo a casa, gestiono la cosa, me autoconvenzco, digo, bueno, me dan un relocation package, que es te dan una parte de dinero para mudarte y para ayudarte con la mudanza. Tenía un periodo de prueba de 2 meses, yo calculaba, he dicho, no pasa nada, yo voy ahí, estoy 2 meses ahí, en estos 2 meses se dan cuenta que no sé hacer nada, no pasa nada, no pierdo mucho dinero, vuelvo atrás y con el relocation package puedo apañarme.
sea, como mi espíritu de... Yo siempre me pongo en el caso peor, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ir mal si vamos en un trabajo, en una cosa? Entonces, nada, me voy, me vengo a España, estamos en el segundo punto. O sea, de código a flamenco es como llegué a España. En el segundo punto empiezo como TA y es una posición técnica donde básicamente tenía que arreglar los errores de pipeline que llegaban al final, a Lighting. Entonces, digamos, el oso ha perdido el pelo o el pelo llega de otro color de lo que debería ser. Y es una posición para mí muy formativa, muy, muy importante para todos porque me ha enseñado muchísimo del pipe y me ha enseñado a buscarte la vida, digamos, buscar por qué las cosas fallan, intentar arreglarlas para ayudar el pipeline. Y nada, entonces empiezo aquí a aprender, uno, cómo funcionaba el pipeline de la empresa, dos, cómo se hacía una película de verdad, porque claro, te lo enseñan en la escuela, pero lo ves ahí. Y tres, que había unas personas mágicas que sabían todos, sabía cuándo, qué se tenía que hacer, se lo decían al equipo, sabía para cuándo se tenían que hacer las cosas, sabían cómo hacer reuniones, llevaban las reuniones, decían a la gente si había unas dudas y tal, marcaban tiempo, se decían que una cosa se podía hacer y tal, o no, y eran la persona de producción, que en ningún máster de 3D en esta época se hablaba. Siempre te enseñan a modelar, a animar, a hacer shading, a hacer cosas y producción. Y he dicho, pero ¿quién son estos que están mandando el mundo? O sea, lo más. Y pues coincidió que pasan los años, mientras yo aquí estoy reduciendo, pero bueno, pasaron como 3 años, pero coincidió, organizó un taller de 6 fines de semana de producción y producción ejecutiva. Pues me apunto, me dio como más una teoría de todo lo que había detrás de controlar toda esta parte, porque aparte usar ShotGrid, pero yo solo era contestar a notas. Y nada, yo termino mi taller y sigo ahí con mi mundo. Hasta que la peli está por terminar, el equipo se reduce y hace falta alguien que lleve los renders finales de la película, que lleve el equipo de junior que estaban, digamos, de Lighting Assistant, se llamaban, que eran como internship de chicos que habían hecho un máster, que renderizaban la película en el formato final. Y pues este chico al cual se lo había dicho, le dice, oye, que Paulo ha hecho un curso de producción y que quiere ser producción. Entonces vienen ahí los production managers y dicen, Paulo, ¿pero tú quieres ser producción? Y dice, oye, me encantaría. Y me dice, ¿pero por qué no me lo dices? Y yo, no sé, porque yo no sabía si era una posibilidad y tal. No sé, estaba esperando que terminase la peli y terminarla con mi papel. Total, terminé la peli en híbrido entre estas dos cosas y termina la peli, me dicen que quiere seguir conmigo, me ponen la siguiente peli, que era LAC, pero otra versión de la que salió, pero en el departamento de storyboard, entonces llevar un equipo de 5 personas. Y como era un equipo solo, yo era muy junior, era production assistant en este momento y había muy poco trabajo, pues me asocian al production manager de otra película, Spellbound, y que también había currado en la película anterior, pero como él ya era production manager de la película anterior y yo era el último ayudante de lighting, pues nunca habíamos coincidido porque estábamos en 2 puntos, él estaba en asset al principio y yo estaba al final, nunca habíamos coincidido de trabajo. Entonces me pregunta, oye, ¿y cómo que te quieres pasar de TA a producción? ¿Qué es esto? Entonces he dicho, uno, porque mandan y dicen que hay que hacer en la película. Y dos, esta es una frase un poco flipada, pero porque hay una parte de inconsciente y hay flipadez en mi carrera que me define. Le digo que cuando gana el Oscar a Mejor Película, ¿quién sube? ¿El animador o el producer? Siempre sube el producer, entonces hay que ir a por el Oscar. Y nada, y aquí entonces empieza un camino donde luego pasé al departamento de Enviro, layout y volví a Enviro. Y aquí, mientras tanto, ascendí a coordinador, Senior Production Coordinator y luego Production Supervisor. Y ya me había venido a Madrid por un año pensando que me despidiesen en las primeras 2 semanas, en 2 meses, perdón, y habían pasado 8 años. Y me conocía toda la empresa, seguía en Ilion, que luego se transformó en Skylines, pero sabía cómo moverme, hablar con los de IT, hablar con los TD, hablar con Pipe, todo, de todo, de todo, hasta que me llegó una oferta para un estudio que no conocía, que se llamaba, y aquí nos trasladamos al punto 3, que se llama el Giri Studios, eh, para una oferta. Entonces yo siempre digo que sí, voy a hacer la entrevista y esta también sigue la entrevista y yo no me había planteado irle a la empresa. De vez en cuando hacía entrevista para mantenerme entrenado y nunca se sabe, pero bueno. Y nada, pues hablando con mis amigos del curro, porque aparte compañeros muchos son amigos, aconsejando sobre lo que hacer, pues decidí salir y
y dejar una empresa de 8 años, pero porque tenía ganas de ver un entorno laboral que no fuese el único donde me había criado hasta ahora, digamos, y ver si efectivamente sabía hacer algo fuera de ahí. Entonces, salir un poco de la zona de confort, muchísimo miedo, muchísimas lágrimas para dejar un sitio donde llevaba 8 años, porque soy italiano y el drama lo llevo en el ADN, uno. Y dos, porque se habían formado relaciones que era casi familia, digamos, con amistades y cosas que no, no fue fácil el decidir de dejar este entorno, pero tampoco fue fácil decidir mudarme de Italia a España. Pero hay cosas que en algún momento sientes que tienes que hacer para tu propia curiosidad, para tu propio descubrimiento. Pues me mudo a este estudio, empezamos, era la challenge de montar un estudio de cero, un proyecto de una serie que nunca había trabajado en serie y tal, y a los 6 meses, pues Steven Spielberg nos cancela la serie. Me gusta decir que fue Steven Spielberg porque aunque la noticia fue triste, pues fue por un nombre grande del mundo del cine. Entonces ya estamos como colaborando con... Queda bien en el currículum, como dice Jaime Fiesta, que estaba ahí con nosotros. Y entonces nada, pero me lo viví como muy bien, entonces no nos echaban, reducimos, vivimos ahí a reducir el equipo, no nos echaban a los de producción, pero empecé a buscar alrededor y echando currículum a posiciones que se abrían y eché en Axis, Animation Studios, para Production Manager, hago la entrevista mientras estaba en Milán, completamente casual, la entrevista también, o sea, yo hago las entrevistas siempre sin expectativas y de repente funcionó, voy a Axis y empiezo. Me tenía que hacer autónomo, era un poco un cambio de setup. Empiezo entonces sin ningún descanso, digamos, para un trabajo de otro. O sea, mientras, y este fue en abril del año pasado, en abril 2022. No, 2023, perdón, que ya estamos en 2024, que me quedo atrás. Y nada, trabajo en Axis unos 6 meses, pero ya a la segunda semana en Axis no sabía hacer una cosa con un programa que usaban y era un jueves por la mañana y he dicho, lo dejo, yo no sé hacer esto, no sé, era mi primera vez que era Production Manager ahí. He dicho, no sé, no puedo ser Production Manager. Era un proyecto pequeñito, un equipo de 40 personas en total que se tenía que entregar en 3 meses. Era un corto para un videojuego. Pero nada, yo me sentía ahí completamente nerviosísimo, muchísima ansiedad. Y he dicho, no, lo dejo, y llamo a la jefa y le digo que no puedo hacer esto, no sé hacer esto, se han equivocado y me voy. Pues no pasó esto porque por la tarde llamé a otro compañero y le dije, oye, necesito ayuda para que me expliques cómo se usa este programa porque tengo que hacer esta cosa y no sé hacerla y de verdad me está entrando el pánico y necesito que alguien me explique. Me lo explica, aprendo a usar el programa, fenomenal. El proyecto fue fenomenal, ayudé en otro proyecto, me metieron en otro, hasta que me llegó una oferta por Illusorium Studios, donde trabajaban antiguos compañeros de trabajo. Y nada, decidí dejar de ser autónomo para Axis y pasé a Illusorium, que ocurrió el octubre de 2023, entonces muy, muy fresco. Y esta es mi historia y mi carrera in a nutshell. ¿Qué hitos he tenido? ¿Cuáles son los mejores momentos de mi carrera hasta ahora? Pues descubrir cómo se hace las películas en 3D, el primer punto. Entonces mi salto a Ilion al principio, saltar de un estudio pequeño y venir de los estudios a un estudio pequeñito donde era generalist, a descubrir qué de verdad pasa detrás de una película y cuál es todo el pie. Tener la suerte de coincidir con unos jefes y compañeros de trabajo que han sido grandes líderes y maestros y se han transformado en relaciones y amistades que todavía mantengo, ¿vale? Pero aparte, los que han sido líderes, también otras personas que no han sido líderes directos míos, pero que han sido compañeros de trabajos muy apreciados de otros departamentos. Gente que es artista también, modeladores, animadores, todo el mundo que ahora están por el mundo, que están en Disney o que están en Pixar y que sigo en contacto con ellos, no a diario por WhatsApp, pero quizás en LinkedIn o con publicaciones de otras cosas. Y lo más grande, el hijito más grande es descubrir que después de 8 años que me había quedado en Ilion, pues sí que parecía que había aprendido a hacer algo en el trabajo porque he podido mantener y seguir haciendo cosas en las otras empresas que he tenido. Pero con los momentos mejores y que un poco os he dado un pequeño sneak peek en esta cosa, vinieron también momentos muy bajos. O sea, los años he subido en 3, pero bueno, más o menos ha habido altibajos siempre. Y bueno, el primero fue mudarme de país. Entonces, cuando tuve que mudarme de país, y
básicamente yo lo pongo este momento entre la primera entrevista y la segunda entrevista para Ilion, donde me sentí completamente inadecuado y decir, no sé hacer esto, estoy engañando a la recruiter. ¿Qué pasa? Y coincidió con un capítulo de Anatomía de Grey, donde una médico tenía que operar, hacer una cirugía a un cerebro, no sé qué pasaba. Y ella se sentía inadecuada, se sentía no sé qué, y hacía una posa del superhéroe porque hay un estudio que dice que la pose del superhéroe, o sea, ponerte en una posición de poder ayuda a tu cerebro a convencerse que puedes hacer una cosa. Y yo nada, este capítulo coincidió con el momento donde yo por primera vez me sentí tan inadecuado, tan con miedo, ni inadecuado, ni siquiera sabía que era inadecuado, pero con miedo de hacer una cosa que he dicho, wow, anatomía de... Y nada, me empecé a informar sobre esta teoría de la pose del superhéroe y encontré una charla de TED que es preciosa, que habla sobre cómo el cerebro puede convencer, cómo el cuerpo puede convencer tu cerebro de hacer las cosas. Y por los primeros 2 meses en España, pues me pasaba las mañanas antes de ir a currar, daba un paseíto para coger el autobús en Moncloa para llegar a Las Rozas, donde estaba el estudio. Entraba en el intercambiador de Moncloa por el lado del Parque del Oeste, subía por el lado donde están las escaleras y escuchaba música como muy, muy animada, épica, y me ponía en las escaleras mecánicas como un loco en posición así de superhéroe, subiendo. Entonces las escaleras me llevaban arriba y yo estaba parado así. He dicho, ¿quién me vio? Ahí decía, este chico, algo le pasa, pero bueno, me ayudaba a mí a entrar en el curro diciendo, a ver, no puede pasar nada hoy que lo hacemos. El segundo punto bajo fue recibir feedback. Dependiendo de las empresas, cuanto más grandes son y cuanto más se estructuran, empiezan a tener un percurso de crecimiento para las personas. Y el percurso de crecimiento funciona con recibir un feedback 1 o 2 veces al año. Y la primera vez que recibí feedback me lo tomé muy mal, como una crítica, me lo tomé como una crítica solo y lo recibo, digamos, por una mañana y por la tarde me lo paso como muy enfadado diciendo, pero ¿cómo me dicen esto? Si yo me siento lo más, encima hay una fase previa al feedback en algunas empresas donde te tienes que autoevaluar, y yo no había entendido que mi autoevaluación la veían los jefes. Entonces yo me voy a autoevaluar y me puse 5 en todo, donde 5 era el máximo. Y dije, se ha flipado, no, lo siguiente. Decía, es que soy lo más, esto lo hago bien, esto lo hago bien, esto lo hago bien. Voy al feedback y recibo un feedback que no coincidía con mis 5. Entonces me enfado. ¿Y qué pasa? Después del enfado, la mañana después me despierto y digo, no, a ver, pero esto no puede ser. Ahora yo les voy a enseñar que los puntos que me han dicho, que quizás son verdad, y ahí empezaba a quitar mi ego y poner un poco la fase de autocrítica. Voy a trabajar en estos puntos y voy a ser el mejor en estos puntos que me están pidiendo, que eran cosas muy fáciles para hacer, o sea, como muy detalles de atención o tener un poco más cuidado de aquí. Y cuando apliqué esto, pues empecé a ver que el feedback sí funciona muchísimo y que trabajando en estos pequeños puntos, pues tienes un crecimiento o te quitas de unos automatismos tuyos que son equivocados y que gente con más experiencia que tú te quiere guiar y y ahí empecé a crecer muy rápido, de verdad, o sea, fue como un desbloqueo, pero el primer feedback fue muy negativo. Y el tercero, que un poco lo he contado, es que en cada ascenso interno a una empresa, en cada cambio de departamento o en cada cambio de empresa, en cada cambio de trabajo, a los 10 días, 2 semanas, tengo un momento que digo, no sé hacer nada, se han equivocado, no valgo para esto, no sé qué han visto en mí, les voy a decir que se han equivocado, que vuelvo atrás, que me sentía mucho más cómodo ahí y que no puedo. ¿Qué pasa? Que esto estaba todo conectado a Anatomía de Grey. Bueno, recibir el feedback es un poco más la presencia del ego, pero Anatomía de Grey y tal. Entonces me pongo un poco a buscar y descubro que esta cosa se llama síndrome del impostor. Y que no era una cosa que solo tenía yo, que sí no es una cosa muy común y que no te cuentan, es que estoy muy enfadado con las universidades que te cuentan como muchas teorías sobre cosas y no te cuentan cosas prácticas de tu día a día y de sensaciones que tienes. Bueno, ahora estamos mejorando con la mejoría del conocimiento, las emociones y los estados emocionales. Pero básicamente es un sentimiento de que te sientes inadecuado a pesar de la prueba de éxito y que una creencia interna de que los logros son casualidad o suerte. Y bueno, aquí pone común en profesional de alto rendimiento. Yo me siento un profesional. Alto rendimiento, esta es la definición del síndrome del impostor. Pero bueno, la parte más importante es que hablándolo, bueno, empiezas a ver vídeos, TED Talk, cositas y descubre que es una cosa reconocida. Y hablándolo con amigos fuera del curro, amigos que ni siquiera son en tu empresa, descubres que la primera vez que han empezado a currar o a los cambios grandes lo han vivido ellos también.
Y sobre todo empiezas a reconocerlo en tus compañeros de trabajo, en personas que estén a tu mismo cargo, a personas que son líderes de departamento y que tú estás ayudando, o a personas que están debajo de tu cargo. Y esto es como te ayuda a reconocer, a ver, sé que le está pasando a esta persona, sé como que es temporal, porque no es verdad, y sé como que me ha pasado a mí, y sé que cómo puedo ayudar. Bueno, eh, no, perdón, era aquí las imágenes. Vale, en mi síndrome del impostor, pues un poco, perdón, me he equivocado de slide, lo he anticipado antes, pero con la primera, la origen. Bueno, el síndrome del impostor a saga, esto es un marquio original de Andrea Anastasio, que está en esta charla, pero que hablando de un tema serio en un hilo de correos, ella envió un correo que había un tema ahí, un problema de pipe que había que arreglar. Entonces puso el nombre de este tema, que no me acuerdo qué era, si eran árboles o las plumas o qué era, y puso a saga. Era un correo oficial, súper serio, con temas muy buenos, pero con un punto muy irónico. Esto para volver a lo que estaba hablando al principio de cómo no morir en el intento, que un poco de ironía en un entorno que cambia y muy estresante siempre ayuda a quitar un poco de tensión. Y por cosita que tal. Entonces, quitamos un poco de tensión a la historia de mi síndrome del impostor, que no quiero que nadie se agobie al final de esta charla, pero bueno, la primera fue cuando me llegó la entrevista, y aquí la imagen de Anatomía de Grey. La segunda fue el primer ascenso a Production Coordinator, que eran cosas que yo ya estaba haciendo y tal, pero de repente ya no estaba como siguiendo como solo directivas de arriba, sino tenía que tomar un poco de decisiones y esto, y en algunos, en uno o más departamentos, y me sentía como un poco abrumado por el crecimiento. Y nada, esta imagen es del vídeo de la TED Talk, que si queréis luego os paso el enlace, que es para mí buenísimo, de que el cuerpo puede ayudar. Y el último grande, pues he puesto lo de mayo, porque era cuando este día no sabía usar este programa para registrar los recursos de cada show. Y dije, yo pues lo dejo. Y llevaba 2 semanas en el curso. Es como, lo dejo porque no sé usar el programa. ¿Qué pasó? Que llamé a mi compañero, le dije, Mario, por favor, me ayudas con esto. No sé usarlo y no entiendo cómo puedo registrar. El problema era registrar el overhead, o sea, tiempo que tenemos para este departamento y que no lo estoy gastando en ninguna persona. No sabía cómo registrarlo. Era una tontería. Pero bueno, yo me abrumé ahí y tal. Lo pasé, quedé en el curro y no pasó nada. Y nada, aquí otra perla icónica para mi background cinematográfico es Los Ángeles de Charlie del 2000, pero que el síndrome del impostor se resuelve con el trabajo en equipo, ¿vale? O sea, tenemos el síndrome del impostor porque sentimos la responsabilidad de que nosotros en este momento tenemos que llevar un departamento, un curro, lo que sea, pero no estamos, muchas de las veces no estamos solos, o sea, si estamos solos en producción, no estamos solos en la empresa. Hay otros supervisores, moderadores, artistas. Dependiendo del tamaño de la empresa, siempre habrá más gente. Entonces, todos los proyectos requieren un esfuerzo de un grupo de personas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, que es nuestra responsabilidad, pero por cosas que nos agobian, siempre tenemos ayudas internas a la empresa, y si no la tenemos, pues profesionales como puede ser Belly, si habéis hecho el curso con ella, o antiguos compañeros a los cuales podemos recurrir y decir, oye, estoy bloqueados con este tema. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo hablar y atacarlo y empezar a cambiar los puntos de vista? Y nada, los conocimientos especializados de los miembros se complementan, y sobre todo la comunicación eficaz y la retroalimentación son cruciales. Entonces, no tener miedo de no conocer. O sea, es mejor levantar la mano y decir, tengo dudas sobre cómo se hace esto. Hacer preguntas. Como, si haces la misma pregunta 5 veces o 10 veces, ahí tenemos un problema. Pero si haces la pregunta un par de veces porque no estás seguro de cómo hacerlo, tienes miedo de romper algo, pregunta. Tengo miedo que si hago esto rompo ShotGrid. No lo rompes, te dirán, no lo rompes, no pasa nada, hazlo. Y si lo rompes, lo corregimos. Entonces, es importante encontrar ese apoyo y no tener miedo a hacer ver que hay cosas que no sabemos. Lo importante es enseñar que sí podemos hacerla y que nos lo expliquen, la aprendemos y lo vamos. Y sobre todo, no os olvidéis que hacemos animación o efectos especiales o videojuegos o lo que sea que hagáis, o diseño gráfico, si hay gente aquí. No estamos salvando vidas, ¿vale? Entonces, hay dinero detrás, es un business, pero es como relativicemos. Eh,
Pues aquí he añadido esta slide de cuáles son, según yo, las cosas para no estar estancado, como este gatito que está ahí tumbado echándose una siesta, y cómo evitar el estancamiento en el lugar del trabajo. Entonces, estamos en un entorno que está cambiando, no sé ni a qué velocidad, pero vamos, después de la pandemia los modelos han cambiado otra vez de distribución o de cómo se usa el material audiovisual. Ahora Apple acaba de lanzar otra cosa ahí, que es unas gafas que te pones en la cara, entonces a saber qué pasará en 2 años sobre qué tipo de contenido audiovisual se necesita. Pero no hay que haber miedo, o sea, la gestión de un proyecto es solo aprender, al final cambia el medio, pero no cambia como que va a haber un equipo, bueno, hasta ahora que va a haber un equipo y que va a haber una necesidad de gestionar y de hablarse y de solucionar problemas. Y nada, es importante para mí buscar oportunidades de desarrollo y mejorar la competencia propia dentro y fuera de una empresa. Si cuando sientes no es obligatorio, o sea, puede que estés más cómodo, pero hay momentos donde tú llegas a un trabajo y sientes pues, que no puedes aprender más. Y entonces hace falta no hace falta, pero bueno, una pequeña curiosidad nos ayuda a seguir creciendo y a no estancarnos. Y, y a mí, luego, como a mí me encanta como estar al día de todas las noticias de animación o de cine, de las varias cosas, entonces leer mucho y esto y hablar con las otras gente. Pero esto son estrategias de conocimiento, van juntas con la síndrome del impostor y con todo lo que he hablado antes. O sea, estas son las que la generan, la síndrome del impostor. ¿Pero por qué? Porque nos hacen salir de la zona de confort. Si no salimos de la zona de confort, no crecemos, pero salir de la zona de confort es decidir de ir al gimnasio después de Navidad, salir del país o ir a buscar un curro. Hay como pequeñas cosas que, o sea, yo voy al gimnasio y me siento que no puedo y al lado mío hay gente como hiper mega fuerte. Esta ahí es síndrome del impostor. Sí puedo. ¿Qué pasa? Que la persona que está mega fuerte se ha entrenado por más tiempo. Entonces, el estancamiento y la intentar escapar del estancamiento del curro y mantener un crecimiento en la propia carrera tiene esta pequeña cosa que llega después, que pero no pasa nada, se va. La cosa es una cosa solo temporal. Pero bueno, si lo tenemos ya todo más o menos previsto, nos va a dar, nos va a ayudar todo esto. Nada, mis estrategias mis sugerencias son buscar nuevas habilidades y conocimientos. O sea, hay una teoría de decir que sí a todo. Esta mismísima charla, cuando Belly me contactó, pues yo dije que sí. ¿Sabía de qué iba a hablar en la charla? Absolutamente no. Tuve un poco de pánico porque tenía que preparar la presentación y no quería que fuese aburrida. También. Pero aquí estamos hoy, estoy intentando mantenernos entretenidos y entonces las cosas se aceptan. Bueno, claramente en el rango de, no en una locura, si me dicen vete a saltar del circo a hacer la acróbata, no, pero en el rango de nuestras posibilidades las cosas se aceptan y luego buscamos la manera de cómo hacerla, ¿vale? Y luego, para mí la más importante, crear una red profesional sólida, pero no porque necesitemos recomendaciones o porque necesitemos contactos aquí, sino porque todo lo que nos define como profesionales es todo lo que ha ocurrido antes. Entonces, la red profesional sólida se construye a lo largo de nuestra carrera. Eh, mantener, o sea, aunque os vayáis de un curro, explicáis vuestras razones, por qué lo estáis haciendo y si podéis justificarlo y mantener relaciones, intentad mantener relaciones constructivas con los curros anteriores porque nunca se sabe, uno, y sobre todo porque es bien tener contactos para todo lo que venía antes, de retroalimentarse con todo el conocimiento de que los demás ganan en una empresa, en un curro, en su propia vida y que nos puede aportar de alguna manera cualquier cosa. Y sobre todo intentar tener un poco más de diversificación, que sean las películas tardan 4 años, mínimo 3, 4 años en hacer unas películas. Pongamos de 2 a 4 años en hacer una película de animación. Los efectos especiales se hacen en 3 meses. Un videojuego tarda como una película, más o menos 3, 4 años. Un corto de animación puede tardar de los 3 meses a un año, dependiendo de cuánto presupuesto. Una serie va a la velocidad de la hostia y tal. Entonces, todo esto, animación 2D tiene otros ritmos también que no he tocado todavía. Pero todo esto nos aporta diversificación a nivel de aprendizaje y de soluciones que hay que encontrar para sacar los proyectos
que quizá nos dan un punto de vista diferente cuando luego volveremos a la cosa que más nos gustaba hacer, que fueran películas, que fuera serie, que fuera corto, que fuera videojuego, que fuera efectos especiales, pero todo nos aporta. Entonces, la diversificación no es mal. Nada, un exitoso proyecto de animación 3D. Puse este meme porque ningún proyecto de animación es exitoso a nivel de gestión. Cada proyecto es una guerra de manera diferente, ¿vale? Y hay que tenerlo bien presente, porque ningún proyecto es un paseíto en el bosque. Si leemos, lo estaba pensando antes de cómo presentar esto, hay un libro muy bonito de Pixar que se llama Creatividad S.A., donde cuentan cosas de la empresa y tal, y es un libro precioso. Y de repente vienen a Skydance dos personas muy altas que estaban en la empresa y le preguntamos, oye, qué guay este libro, qué Pixar, qué sueño de estudio y tal, y nos contestan, nos gustaría haber trabajado en este estudio nosotros también. Entonces, hay que entender que una vez que los estudios se hacen muy grandes, hay una parte de marketing sobre el propio estudio que se tiene que vender como un lugar donde la creatividad es lo más y tal, y fenomenal. Que quizás es verdad, tienen más recursos, tienen personas con más experiencia y esto. Pero lo que hace la diferencia es que las personas tienen más experiencia, entonces a los retos quizás están más preparados en preparar los retos, pero cada película es una locura y Pixar, uso Pixar como ejemplo porque es la más famosa, pero cada vez con cada película hace algo nuevo, algo el personaje de agua o de fuego. ¿Cómo sabían cómo hacerlo? No lo sabían, es un reto. ¿Qué pasa? Tiene recursos y una manera de mucho dinero también, porque esto hace la diferencia de presupuesto. Pero bueno, que no hay ningún proyecto de animación donde la gestión sea lineal, relajada, todo súper bonito. Siempre va a haber alguna pequeña bomba que explote y tenemos que estar preparados, ¿vale? Y un saludo a Jennifer Lawrence, que es muy maja aquí mientras se come alitas picando. Eh, ¿Cuál es mi sugerencia de cómo aplicar este conocimiento? A ver, yo siento que mucho de mi carrera no he hecho las cosas muy inconscientemente, no, o sea, o subconscientemente, a veces digo que no hay nadie al volante, pero es que he tenido mucha suerte y en coincidir que terminase un curso y empezaba el otro y en coincidir que las posibilidades coincidiesen con crecimiento y tal. Pero nada, lo que sugiero yo es usar mi experiencia como tema de conversaciones para hablar de retos similares, de si os sentís estancados en el curro o si os sentís en síndrome del impostor o si de repente estáis buscando curro activamente y queréis echar currículum a lo loco o no sabéis cómo hacer una cover letter y vais a buscarla en Google. Cualquier pequeña parte que os he contado de esta cosa, vale, ¿vale? Entonces, como si puede ayudaros para algo, pues usadlo. Y nada, en el curro no tengáis miedo de compartir vuestros altibajos, no personales y emotivos. O sea, es importante separar la vida personal de la vida profesional, pero los altibajos profesionales, levantad la mano. No sabéis qué hacer una cosa o tenéis miedo de decir que no sabéis cómo hacer una cosa, preguntadlo. Si tenéis miedo de preguntarlo a vuestro jefe, preguntarlo a un compañero, hablando con un compañero. Pero nadie está ahí para dejaros trabajar solo y sobre todo los proyectos se hacen en equipo. Y sobre todo reconocer y abordar el síndrome del impostor en uno mismo y en los demás. Esto es muy importante cuando sentís que estáis inadecuados o que justo una amiga me estaba escribiendo hace un par de días que nada, ha empezado un nuevo curro y que no sabía cómo hacer una cosa muy básica ni tal, y yo claramente le dije, lo hablo claramente con ella y ya sabemos de qué estamos hablando, pero le he dicho, a ver, que este es síndrome del impostor, y me contesta, sí, lo sé, pero bueno, hay momentos donde aunque tú lo sepas, hace falta externarlo y hablarlo con tus amigos, porque es la manera que es, como somos humanos y es la manera de externalizarlo. Y esto está todo conectado, pero fomenta una cultura de seguridad y apoyo psicológico que de contra a restaurar el síndrome del impostor. Entonces, vosotros sentís que podéis hablar con vuestro equipo siente que puede hablar contigo, vuestro equipo, vuestros amigos, vuestra familia, quien sea. Pero es como es importante como no quitarle importancia a estas cosas que sentimos. Y nada, lo que sugiero yo de hacer es hablar con los compañeros y preguntarle qué tal están y tal, si le vemos que están mal y esto, intentar, o si nosotros estamos mal, decirlo. Ver películas, making of, comer cuanto más material que de lo que más os guste. O sea, es como os gusta una serie, pues ver cómo han hecho esta serie, preguntarse cómo, ver si se encuentran información sobre cómo rodar una data secuencia y aunque presupuesto tenía esta serie, ver si en taquilla ha sido exitosa. Entender un poco más el background y cosas, a mí me interesa muchísimo
que sea libro de arte o que sea como charlas o entrevistas a los productores y cositas así. Luego hay mucho marketing ahí también, mucho marketing que de cómo hay cosas que pueden decir o no, pero bueno, viendo muchas se empieza a reconocer. Podcast, que yo también sigo y mientras voy de camino a curro me pongo, no todos los días, pero como hay algunos días que estoy animado y quiero escuchar música, y algunos días que quiero escuchar podcast, y algunos días que quiero hacer videollamadas con mis sobrinas, depende. Pero bueno, no es que hay que hacer esto como 24 horas. Y luego es muy, muy guay hacer como, bueno, los que habéis venido aquí ya lo estáis haciendo, asistir a actos o conferencias del sector, pero también los festivales de animación son un entorno muy, muy, muy divertido. En España hay bastante, Animayo, Mundos Digitales, ANSI es el más importante de Europa, pero bueno, las charlas de MIA, hay como un montón de eventos que en cuanto empiezas a seguir las páginas correctas en las redes, que sea el Instagram o que sea LinkedIn, nos dan ya un bastante input. Y nada, que sean talleres o suscripciones a plataformas para que nos lleguen feedback. Esto también ayuda a dar como puntos de vista o pequeños puntos de que nos puedan como hacer pensar y mantener la curiosidad activa. Y luego la parte más importante, el poder de la resiliencia en la animación 3D. Lo que os decía antes de que ninguna película es un paseíto en el parque, pero que todo, eh, no quiero decir cada día, pero cada semana hay un reto que de repente lo que estabas esperando, un nuevo proyecto que hay que presupuestar, un cambio por un director, una persona que se pone mala y de repente se te cae alguien en tu equipo. O sea, cosas imprevistas que hay que anticiparla por cuanto se pueda como buena producción, pero bueno, hay que ser adaptados a... Esto hay un límite muy sutil entre lo que estoy diciendo y ser Mr. Wonderful. No estoy diciendo ser Mr. Wonderful, ¿vale? O sea, puede ser que haya días grises o que no estamos animados, pero bueno, que estéis preparados que en estos días grises también se van, dura un día. Y luego ya el sol siempre sale. Entonces, como preparados a estar adaptados a que todo cambie, todo cambiará y solo hay que ajustar nuestro scope y nuestras variables a los nuevos cambios. Y nada, intentar mantener la motivación. Esto yo lo hago haciendo deporte por la mañana. Cada uno puede ser chocolate, puede ser café, puede ser, cada uno tiene su rutina. Pero a mí hacer deporte por la mañana me pone el humor en un mindset como muy positivo. Pueden explotarme bombas encima que estoy como muy, muy zen. No pasa nada, ya lo solucionamos. Pero cada uno tenéis que encontrar vuestra propia manera de enfrentar estos retos que ocurren, porque van a ocurren en la misma vida. Hoy esta mañana a las 7 se me ha roto un tupper de cristal. Quería yo que me se rompiese un tupper, no lo quería. Pero bueno, en el curro, pues el tupper quizás es otra cosa, pero bueno, no pasa nada. Lo recogemos y preparamos otro. Y nada, superar el miedo al fracaso. Esto para mí es lo más importante. Hay una cosa que siempre digo a los artistas de diseño, que es como hay que equivocarse pronto. Cuanto más pronto nos equivoquemos, más pronto solucionamos el problema. Entonces, asumir riesgo, aprender de los errores y de los contratiempos y entrenarnos a esta rutina de, vale, no pasa nada si me equivoco, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora y cómo evito que esto vuelva a ocurrir? Y nada, invertir en vuestra carrera, que es una de las pocas cosas en la vida que son nuestro control, ¿vale? En plan de mantenernos al día. Pero estoy acelerando un poco porque veo que estamos acercando ya a los 50 minutos, perdona, pero como mantenernos al día con los últimos programas de tecnología del sector, las últimas películas y proyectos, establecer contactos con profesionales y mantener los contactos antiguos, porque esto es muy, muy importante para ver qué está pasando en otros estudios o cosas, o que están contratando a gente. Se mueve todo por el LinkedIn, a mí me encanta. Si podéis participar a festivales o a charlas de animación y no tengáis miedo de subir nuevos retos o proyectos que amplíen límites o fomenten el crecimiento. Y nada, esto es cuanto os he contado, mi pequeña carrera en estos primeros 9 años en el mundillo, lo que he aprendido hasta ahora y lo que me falta para aprender todavía no lo sé, pero bueno, está muy importante aprendiendo aquí. Nada, como lo he dicho, aprender que las cosas puede haber imprevistos en el día a día, que puede haber síndrome del impostor,
os cuento esto, pero yo, por ejemplo, yo ya he pasado el periodo de prueba en este curso. El viernes pasado me llega un mensaje de recursos humanos por la tarde y me dice, ¿puedes venir un segundo? Y yo, la primera cosa que pensé fue, ya está, es viernes por la tarde, me llama la jefa de recursos humanos, me echan. Y al final no era esto, pero es como porque mi cerebro de primera se va ahí. Entonces hay como un pequeño mecanismo que en cuanto a los entrenos, en cuanto yo soy una persona como entrenando por la mañana y todo eso, pero bueno, hay cositas que coinciden.